Amigos oyentes, vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, el capítulo 11, y vamos a leer el último versículo, el versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Continuamos con el capítulo 12. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Que el Señor bendiga la palabra suya. Por hoy vamos a leer hasta aquí, pero es aconsejable que se lea todo el capítulo 12, porque es importante encontrar aquí, como también en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 11 y 12, los relatos acerca de la imprudencia de Roboam, el hijo de Salomón, que reinó en Judá. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Espero que los adolescentes, los niños, los jóvenes y todos los que me están escuchando se percaten de la grandiosa verdad que apunta y señala la palabra de Dios en este texto. A veces nuestro camino, nuestra opinión parece la correcta, pero el que obedece el consejo es sabio. Y gracias a Dios, porque Él levanta en la iglesia hermanos con un corazón, no con una mente llena de sabiduría, sino con un corazón y una sabiduría espiritual que les avala para poder aconsejar a los nuevos, a los jóvenes y a todos los que necesitan de un sabio consejo. Roboam subió al trono después de la muerte de Salomón su padre. Era el tercero de una línea real donde el amor y el respeto, la obediencia y el celo por Dios y por su santuario habían ido cada vez en disminución. Ya que leemos en el capítulo 11, los versículos 11 y 12, lo siguiente: Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti. Estas palabras fueron dichas no a Roboam, sino a su padre Salomón el rey.
por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, porque David era el rey conforme al corazón del Señor. Lo romperé de la mano de tu hijo, el reino. Dios había determinado días de disciplina para la casa real y el juicio sobre la nación que se había desviado de Dios. En la división del reino, aunque contemplando con misericordia por amor de las promesas hechas a David y a su simiente, el Señor no quiso hacerlo en los días de Salomón, la división del reino. Este joven, Roboam, hijo de Salomón, este monarca tuvo, sin embargo, y a pesar de los errores de su padre, tuvo su oportunidad. Su padre, frente a la delicada tarea del regir el pueblo, había pedido en su tiempo sabiduría a Dios y le había sido concedida. Así se lee en Primera Reyes capítulo 3, versículo 9. Cuando hizo esa hermosa oración, Salomón dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ojalá que los que han tenido el privilegio de ser levantados por el Espíritu Santo en medio de la congregación, de la asamblea, de la iglesia, para guiar como guías espirituales, como pastores que saben dar buenos pastos de la palabra a las ovejas del Señor, aprendan diariamente a orar y decir: dame, Señor, corazón entendido, dame sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Triste es decirlo. Hay hermanos que anhelan obispado, anhelan el ser guías espirituales, ancianos en las iglesias, por el privilegio de figurar, de firmar a nombre de la iglesia, para ser reconocidos, para mandonear y en más de un caso para matonear al pueblo de Dios. Qué triste es todo eso. Cuánta humildad se debe asumir cuando el Señor nos honra con el privilegio de ser constituidos ancianos, sobrevedores, pastores, guías espirituales en la congregación. Cuánta sabiduría para orar cada día: Señor, guíame, ilumíname, dame sabiduría para conducirme en medio de tu pueblo. Dame conocimiento, dame sabiduría espiritual, discernimiento espiritual. Empiece bien, hermano. Si el Señor le está llamando a un ministerio en medio de su pueblo, empiece bien, humillando el corazón y buscando el todo en el Señor y en su palabra. Roboam, en cambio, pidió consejo a los hombres. De los ancianos que habían estado con su padre, Salomón pidió consejo, y que estos ancianos miraban las cosas bajo el punto de vista del bienestar público. Ellos no le incitaron a buscar gloria para él, para el rey, grandeza para él, poder para él, sino ellos miraban el bienestar de la nación. Y ellos tenían la experiencia leccionadora. Por eso le dieron, y por eso Roboam recibió de los ancianos un consejo sabio y prudente. Pero acabamos de leer que también buscó consejo de los jóvenes.
jóvenes ambiciosos y livianos con los cuales se había criado. De ellos recibió otro consejo muy diferente. Toda una respuesta llena de soberbia y altivez. Roboam equivocadamente optó por seguir este último consejo, y al oírlo el pueblo, que había soportado tanto tiempo el yugo pesado del padre de Roboam, de Salomón, decepcionados, decidieron sacudirlo y abandonarlo. Resumiendo, a este rey Roboam, hay 3 etapas importantes en el reinado de Roboam. Primero, su imprudencia al comenzar a gobernar. Cometió esta imprudencia, y ese es el título de nuestro pensamiento: la imprudencia de Roboam. ¿Por qué comenzó mal a gobernar? Porque empezó a depender de malos consejeros. En esta etapa es cuando se produce la división del reino. No lo he leído, pero dice en el capítulo 12, versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, convirtiéndose en el reino del sur, que quedó con él, y el reino del norte, que quedó con Jeroboam. Qué triste, por no saber oír un sabio consejo. No solo arruinó su vida, arruinó a una hermosa nación dividida en 2, en guerras fratricidas. Tengamos cuidado con lo que hacemos, hermanos. Es fácil tomar una decisión. Total, decimos a veces, yo soy libre para hacer lo que quiera. Otros dicen, cada asamblea es autónoma, puede hacer lo que le dé la gana, lo que quiera, lo mejor que quiera. Pero mire, si sus actos, si lo que hace no vaya a traer consecuencias, enemistades con otras iglesias también. En segundo lugar, dije que hay 3 etapas. La otra etapa es que el reino de Judá se fortificó durante 3 años. ¿Por qué se fortificó? Pese a esta división, ya como un reino aparte, solo gobernando sobre una tribu y algunos cuantos más, se fortificó por 3 años, gracias a la influencia de los levitas y de aquellos que les siguieron buscando servir al Dios vivo. Y para ello voy a leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 11. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, los versículos 13 al 17. Fíjese, aquí está la influencia que hizo que haya 3 años de fortaleza, de bienestar. Dice así, segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, a Roboam, desde todos los lugares donde vivían. Es decir, se vinieron a Jerusalén, porque ellos entendían que es allí donde Jehová había puesto su nombre. Porque los levitas dejaban sus ejidos, sus tierras, sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos, el que usurpó y guió la rebelión, los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él, Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras
tras los levitas que se venían de todas partes a vivir a Judá, a seguir al Señor. Tras ellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron con esta ayuda de levitas y hombres de todo Israel que no estaban de acuerdo con la división, vinieron dejando sus tierras a Jerusalén. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. ¿Se da cuenta esta etapa del reino? Pese a la imprudencia de Roboam, pese a la tosudez en no atender los consejos sabios de los ancianos, pese a esta división que él provocó en el reino, gente como los levitas y gente que deseaba servir al Señor de todas las latitudes de Israel vinieron, se unieron para fortalecer el reino de Roboam, confirmándolo a él como rey, y 3 años Judá se fortaleció. Y la tercera etapa es, y triste, y vamos a leer este mismo segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, escuche esta frase: dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Cuando los guías espirituales andan mal, todo el pueblo de Dios puede ser llevado tras el error. Fíjese, escuche bien. Cuando Roboam se consolidó en esos 3 años con la ayuda de los levitas y de los fieles que vinieron de otras latitudes a Jerusalén, él se afirmó en el reino y dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros. Mire este ejército, 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Vinieron contra Roboam, contra Judá, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, amontonados de miedo allí, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, eso sí, no se escaparán, serán siervos del rey de Egipto, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de esos escudos de oro, hizo el rey Roboam escudos de bronce. Y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová,
venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. Hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esta es la tercera etapa, su desvío de la ley de Jehová. Hizo desviar en los años subsiguientes al todo el pueblo. Sisac, rey de Egipto, subió, como hemos leído, en el 5º año de Roboam, le despojó por completo de todas sus riquezas, de todo el oro y las piedras que tenía preciosas. Roboam y sus príncipes se humillaron. Siguieron después 12 años de un reinado pobre, pero con esperanzas, aleccionador. La imprudencia de Roboam. Vamos a continuar porque la experiencia, la vida de este rey, su imprudencia ofrece lecciones de valía para todos los que somos del Señor.